De diciembre para acá, prácticamente que iba a ser la resolución. Hola, buen día. Hoy es 1 de noviembre. Y bueno, quizás hoy voy a hablar de la historia que se revela a pesar de todo. La historia es caprichosa y se revela sola, con comentarios que a veces salen porque explotan directamente. Y hoy en día toda la discusión del radicalismo, cómo se ofendieron con una frase y con una serie de comentarios del presidente, revela que hay cosas que se han mantenido durante estos 40 años muy ocultas. Y muy ocultas porque en definitiva son pensamientos afines. Y fueron aliados siempre el radicalismo con ahora el kirchnerismo. Algunos aliados con su silencio y otros aliados decididamente porque su ideología era afín. Y lo digo con convencimiento de causa porque los que hemos vivido esa época, como los que hemos vivido también la época de los 70, entendemos que es una historia que viene de largo. Ese famoso abrazo de Perón-Balbín era un abrazo unificando el tema del concepto populismo, porque todos sabemos que evidentemente Perón no inventó el populismo. Jair Irigoyen lo manejaba con mucha soltura y solvencia, con muchísimo más dinero que el que hoy hay. Pero volviendo de nuevo al tema de estos últimos 40 años, algunas personas, por supuesto, no van a contar la historia en su más descarnada de algunos personajes y la oscuridad de esos personajes, porque quizás este personaje puso en valor un lugar, una localidad, y es difícil que uno, no sé, se tire un tiro en el pie, porque en definitiva la verdad es que a veces los mitos se alimentan también de las necesidades económicas que tienen los pueblos. Y voy a todo esto con un camino en el cual yo reflexioné y me gustaría a veces que ustedes reflexionen también. Si Raúl Alfonsín, perteneciendo al ala de izquierda absolutamente contraria al ala de derecha de Balbín, y que fue un enemigo acérrimo dentro del partido, era miembro, digamos, de la Internacional Socialista, es difícil pensar que su política y su gestión política haya sido de derecha, o por lo menos de eso que hoy llamamos la derecha. Ya digamos que en estos últimos 40 años este término de derecha-izquierda se empieza a borrar, o sea, se empiezan a borrar los límites. ¿Y por qué se empiezan a borrar los límites? Porque hay algo que nunca se dijo, que definitivamente Raúl Alfonsín, entiendo que fue, quizá habrá alguno que me corrija, uno de los grandes impulsores de Franja Morada, era todo un grupo de gente con pensamiento de izquierda. Ellos lo enrolaban en el tema del socialismo, pero yo creo que en la Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, el socialismo no cundió. Lo que cundió fue una izquierda más bien dictatorial. Y así se manejó. Y volviendo al tema de las dos corrientes que había en el radicalismo, la otra era la de Balbín, que sí era, digamos, porque a los argentinos no nos gusta hablar ni de la izquierda ni de la derecha, y él se llamaba de centro derecha, esa es la verdad, al cual adhería ampliamente en ese momento de los 70 Chupete de la Rúa, que obviamente llegó a presidente, y llegó a presidente con el ala de la derecha del radicalismo. Esa derecha a la cual Alfonsín jamás estuvo de acuerdo. Jamás pensó que decididamente ellos iban a aportar o iban a ayudar. Sí, nos estamos manejando con las ambigüedades de los 80, nos estamos manejando con las ambigüedades de los 90, del 2000, pero
En definitiva, las ambigüedades están mostrando hoy que hay hechos que existieron. Y esa relación, o liaison, digamos, dirían los franceses, entre Duhalde y Alfonsín, tampoco es de ignorar o tampoco es así intempestivamente incomprensible. Se dijo siempre que Duhalde tenía cuna radical, o sea que también ambos compartían ciertas ideologías populistas, entiendo, del lado de Duhalde. Y todo esto yo creo que lo que abre es el libro de la historia de los últimos 40 años. Porque, claro, es difícil que un pueblo cuente la historia de ciertos personajes o de un personaje en especial que, aquellos que hoy ya no viven saben de un libelo famoso de comparar o tratar de convertir a la Argentina en Nicaragua para poder construir todo a su modo. Y bueno, es cierto, ese libelo funcionaba o, digamos, volaba entre vecinos, amigos y a veces algunos sufridos acreedores de este personaje. Es difícil, y voy y vengo de la historia, porque yo no soy una persona que haga mito de los hombres. No me gusta crear románticamente, y ahí se cerró una puerta, no me gusta crear mitos. No hay hombres sobrenaturales y esclarecidos que nos vinieron a salvar, que vienen a salvar la patria. Eso fue lo que durante estos últimos años, sobre todo los años del kirchnerismo, en donde decididamente, esta liaison fue absolutamente descarada, porque tenemos al heredero como un embajador en España y nos preguntamos si, o por lo menos yo me pregunto, porque yo siempre digo lo mismo, no hay totales realidades como decir la verdad es esta, pero la historia revela verdades y esas verdades sí realmente son dignas de conocer. Y son dignas de conocer porque hoy todavía hay testigos oculares o testigos presenciales de esta unión que hubo entre Duhalde y Raúl Alfonsín. Y la verdad es que, o por lo menos lo que yo siento como una verdad, es que todo esto se mantuvo oculto, tapado, larvado, respetado, mientras que se manejaban algunos gobernadores dentro de ese partido y permitían en su ambigüedad que todos los grupos de izquierda dentro del radicalismo tomaran el poder del partido. Hoy hablan de muchos que dicen que está perdiendo relevancia, que está implosionando. Bueno, la implosión ya estuvo antes. Nunca salió alguien que dijera realmente esto es lo que está sucediendo, esto es lo que fue. Esta fue la historia de, la caída de un presidente. Y es difícil entenderlo porque en la Argentina la superstición de no hablar de ciertos personajes fallecidos que gobernaron la Argentina es como una especie de sacrilegio. Yo creo que, y vuelvo a repetirlo siempre, los pueblos eligen a los hombres como herramientas de cambio y nunca es al revés. Nunca viene un esclarecido a contarnos realmente cómo va a ser nuestra historia, cómo vamos a progresar y que en definitiva nos va a llevar en la senda del bien y del progreso. Hay hombres con luces y sombras, en algunos casos más sombras que luces, pero somos nosotros los que tenemos la obligación de entender y de madurar que solo fueron hombres que perdieron, en el caso de Raúl Alfonsín, una oportunidad histórica. Quizás, pienso yo, porque
hizo más lugar al revanchismo, no lo sé, no puedo saberlo, porque que había que juzgar la actitud de muchos militares dentro de la dictadura, había que hacerlo, como lo hizo Alemania. Alemania lo hizo, pero mientras tanto puso en orden su país, pragmáticamente definió hechos que muchos hoy en la historia agradecen. En ese momento no era tal, pero muchos agradecen. ¿Por qué? Porque también puso la mira en la parte económica. Y no fue el caso de Alfonsín. Y cuando falló, digamos, como su presidencia fue fallida, intentó manejar los hilos detrás de la política, o sea, de la política que estaban haciendo los distintos presidentes, porque era obvio que iba a ganar un presidente peronista después de ese intento, o digamos de esa debacle que fue económicamente imposible vivir con la hiperinflación. Muchos hoy se rasgan las vestiduras hablando de la hiperinflación que estamos llegando o que habríamos llegado y demás, pero no entienden lo que es vivir en una hiperinflación. Lo que fue ese diciembre realmente catastrófico para mucha gente que perdió no solamente ahorros, perdió su vida y perdió todo. Y que además la confusión de no saber cuál era el precio que había en las cosas en esas Navidades o Año Nuevo, a muchos no solo los desconcertaron. Nosotros éramos jóvenes, quizás la veíamos con un poco como de soslayo, criando hijos y demás, pero había otros que no. Había otros que perdieron absolutamente todo. Y bueno, no quiero ahondar en algo que ya es un hecho. El radicalismo siempre creyó que ellos eran los políticamente correctos, pero no es más que un populismo white collar, como dicen los americanos, de cuello blanco. ¿Por qué? Porque eran blanquitos, porque eran universitarios. Y lo de blanquito es la discriminación más absoluta que hizo el otro día Grabois, hablando de que alguien tiene el síndrome Oreo. Pero yo lo voy a hacer porque definitivamente ellos se creían que eran mejores que el peronismo. Ellos se creían mejores que cualquier charla verborrágica de Cristina, pero no es así. Son iguales, son los mismos. Hay pocas excepciones, pero esas pocas excepciones no levantan la voz. Esas pocas excepciones no le dan la razón a una Patricia Bullrich y tampoco a, creo que es Cacho Casella o Castelli, no sé, un nombre así, que fue el jefe de gabinete de Duhalde. No le dan la razón, se quedan callados y siguen en esa inercia de ambigüedad que definitivamente no les hace bien en nada, porque copar la presidencia de un partido, una persona como Martín Lustó, que fue decididamente aliado del kirchnerismo, está mostrando que ellos son aliados votando, aliados en las funciones públicas, aliados en un montón de cosas. No está mal decirlo, porque, bueno, si son aliados, tendrán que correr el velo y mostrarse ante la opinión pública como lo que son, aliados. No quiero ahondar porque pienso que cada uno de los presidentes que hemos tenido también nos representa a nosotros, también nos representa en nuestra inmadurez. Y si no nos damos cuenta que nosotros los elegimos y nosotros los protegimos con el silencio, porque no fue solamente el periodismo que los protegió, fuimos nosotros. Yo leo a veces en las redes una enorme cantidad de elogios y demás, y glorificando la personalidad de ciertos presidentes. Y yo me pregunto, ¿esta gente sabrá en su fuero interno qué tramaron estos presidentes? ¿Qué pensaban estos presidentes?
¿Y con quiénes se aliaron estos presidentes? Bueno, gracias, chao. Hola, buen día. ¿Empecé? ¿O no? No sé. Sí, no me Adriana, dijiste. empezá. Hola, buen día. Hoy es 1 de noviembre. Está torcido, Billy. Así que la tenés que. Está torcido para acá. Yo lo estoy viendo. ¿Ya está? Sí, por Ay, ahí. sorry, perdóname, no me disculpes. Dale. No, ya estaba.